Hola. Hola, bienvenidos. Momento dramático. Estamos en la última antesala del año. Correcto, no me lo puedo creer. Dejen en los comentarios, en el chat, sus saludos, sus últimos saludos del año. Si no estás viendo la transmisión en vivo, no puedes comentar en el chat, pero aún así puedes comentar en los comentarios del video. Así que también déjanos sus saludos ahí. Queremos verlos. Sí, si has estado viendo las transmisiones todo este tiempo y nunca has comentado nada, pues es tu momento. Ha llegado la hora de que Última oportunidad. sí, puedas, y para que puedas decir que comentaste este año. Entonces, última oportunidad de decir que comentaste en 2020. Así que deja lo que sea, un puntito, un corazón, un arbolito de Navidad. Todo se vale. Exacto. Solo para que puedas decir que comentaste, pues. Y bueno, ayer tuvimos nuestra primera reunión presencial. Sí. Fue genial. Sí, y esperamos que haya más reuniones presenciales en el 2021. Correcto. También el 25 de diciembre tuvimos un pequeño tiempo para orar todos juntos. También gracias a todos los que pudieron estar allí. Exacto, y bueno, como estábamos diciendo, hoy es nuestra última transmisión del año. Correcto. Así que solo faltan 4 días para que se acabe el año. Pues exacto, estoy en shock, o sea, se fue volando el año. Este año ha sido difícil. Así, ha sido un año difícil por la situación en la que estamos, diferente, pero especial. Hemos podido ver la provisión y el cuidado del Señor, ¿no? Sí, definitivamente. Y tal vez estamos todos como a la expectativa de qué va a pasar en 2021. Sí, quizás todos sentimos así como que, o todos inicialmente estaban así como que en cuanto termine el año se acaba todo. Sí, y ya no va a pasar. Se han roto las spoiler, no va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que el Señor, así como nos acompañó durante todo este 2020, nos va a seguir acompañando porque es su promesa. Correcto. Y si te sientes angustiado o ansioso, estresado por qué va a pasar, pues puedes aferrarte a lo que Dios ya ha hecho por ti, lo que ya ha hecho por cada uno de nosotros, y así como nos acompañó durante todo este año, pues va a seguir haciéndolo. Exactamente, sin importar lo que suceda. Y bueno, cambiando de tema, queremos al final de la antesala, por ser la última transmisión, dejarles un pequeño video con algunos de los mejores momentos de estos meses. Seguro sale vasito ahí. Sí, obvio. Porque uno dice mejores momentos y piensa en un vasito. Bueno, de estos meses que ya casi han sido 4, ¿no? Sí, casi 5. El 9 de enero se cumplen 5 meses desde la primera transmisión. Exacto. Así que bueno, vamos a dejarle este video. Pero eso va a ser al final. Al final. Tipo todavía falta algo. O la historia de vasito. Exacto. Y es que la semana pasada tuvimos el gorrito de recomendaciones. Correcto. Bueno, era la bolsa de recomendaciones, se convirtió en el gorrito de recomendaciones. Y por recomendación. Y bueno, les habíamos dejado algunas recomendaciones con respecto a qué cosas podían agregar a su lista de metas de año nuevo. Que querían hacer el próximo año. Y bueno, hoy vamos a dejarles unas más. Exacto. Solamente van a ser 2 por el tiempo. Sí. Aquí tenemos el gorrito. Aquí lo tengo. Pásalo. Lo tengo aquí. Ok. Y voy a sacar yo la primera, ¿vale? Ok. Vamos a ver. Lo dejo aquí con la que tú lees. Y voy a desdoblarlo. Tú tienes el versículo, ¿no? Sí, aquí está. Dice confiar más en Dios, y tiene un versículo como las veces pasadas que es 1 Pedro 5:7. Muy bíblica esta recomendación. Ustedes ya saben que eso no cabe en este papelito. Y dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Este año hemos aprendido que el Señor definitivamente es Él que puede cuidarnos, el que puede protegernos y que quiere hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, voy a sacar la segunda. Aquí está. Matar el teléfono, ni el papelito, ni el gorrito. Mantener todo en orden. Ajá, bueno, aquí dice compartir más con mi familia y tiene 2 puntos, ¿no? Honrar a mis padres, 2, y compartir con mis hermanos. Y también trae unos versículos, porque estas recomendaciones tienen que ser bíblicas. Uh-huh. Y son Mateo 19:19, que dice honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo versículo es 1 Juan 4:8, que dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y bueno, en esta temporada hemos pasado bastante tiempo con nuestra familia. Es probable que mucho más de lo normal. Y bueno, eso ha sido un reto.
Pero bueno, también hay otros que no han podido estar con su familia o incluso no van a poder volver a compartir con algunas personas. Exacto. Pero cualquiera que sea tu caso, recuerda que fue Dios quien te puso en la familia en la que estás y esa familia que tienes, chiquita o grande, es parte de las personas a quien Dios nos llama a demostrarle amor. Correcto. Es de un lugar donde, o sea, quizás con otras cosas o con otras personas uno podría pensar... ¿Dónde se ponen los o- papelitos? Se devuelven. pensar o dudar si el Señor quiere que con X persona, a X persona yo la ayude o me acerque. Quizás uno no siempre está seguro si debería ser mi amigo de ese compañero de estudios o si debería ayudar a ese compañero de trabajo, pero con la familia es como totalmente claro, ¿no? Muy Es obvio. una forma en la que el Señor creo que nos habla más claro que cualquier otra cosa en nuestra vida. Él literalmente nos unió de por vida a esas personas, así que... Exacto. Así que Proponte entonces, este año. proponte pasar más tiempo con tu familia y mostrarles el amor de Jesús a tu familia. Recomendado. Y bueno, como les dijimos al inicio, vamos a ponerles el video ahorita al final. Pero antes de que eso nos acabe el tiempo, queremos desearles feliz año. Ya nos vemos, es el próximo año. Y por supuesto, Oacito también no quería perder la oportunidad de desearles feliz año. Exacto. Sigue en el Polo Norte, así que vamos a conectarnos con una videollamada con él. Obvio. Producción, por favor. Hola, Vasito. Nos queda poco tiempo, así que... Sí. Quería decirles que los quiero mucho y desearles un muy feliz año. Hermosas palabras, Oacito. Gracias. Bueno, vamos a desearles todos, vamos a todos desearles... Como ¿Qué? se diga. Vamos a todos desear un feliz año. No, así sería. Vale. Vamos a todos desearles a ustedes un feliz año. En O fin. todos nos vamos a decir entre todos un feliz año. Dale, también. Está bien. Ok, Es más, entonces di tú también todos feliz año en juntos tu vamos casa. a decirlo. Ok, entonces, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Feliz año! Feliz año con J, obviamente. Bueno, ahí sigue el videito. Bueno, YouTube. ¿En Facebook también? No, en el teléfono. Digo, ¿qué? ¿Qué dije? Y habiendo dado gracias, así cuando el pan estaba todavía entero, lo partió. Y lo partió para simbolizar lo que iba a ocurrir con él en la cruz del Calvario. Hoy es un día muy especial. Estoy aquí junto a mi esposa amada. Vamos a comenzar una nueva serie que denominamos Familia, una perspectiva. Y es que este sábado 10 de octubre tendremos nuestra primera reunión de Conexión Oasis. Y también esta semana ya fue nuestra segunda reunión en el nuevo grupo de enlace, que es como para personas en bachillerato, la universidad, más o menos ese rango de edad. Así que si tú eres más o menos de esa edad o tienes un hijo, un tío, un primo, un perro, lo que sea que tenga esa edad, puedes ir. Y el bicarbonato representa a Jesucristo. Cuando entra en nuestras vidas, nos transforma. Eso es todo por nuestro experimento. Ahora vamos a pasar a la adoración. Bienvenido, Pastor Vicente. Gracias por aceptar esta invitación para predicar en medio de la iglesia de Oasis. Dios le use grandemente. Saludos, amados hermanos. Me siento muy privilegiado por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de las bendiciones con que el Señor nos ha bendecido también a nosotros. Si les gustó, coméntenlo. Déjenos su comentario. ¡Ay! Hola, ¿cómo estás? Hola. A Francisco le gusta el refresco. ¿Sí? ¿No? No. Francisco desvalijando la antesala. ¿Listos? Pon la derecha. Bolsa de recomendaciones. ¡Tarán! ¡Qué cool! Así que, Producción, producción, por favor. producción la llamada, por favor, porque Vasito está esperando en la llamada. Exacto. Hola, ¿me escuchan? Sí.
Ajá. Ponen sus dos manos. lo las que dos pasa es manos, que con las dos tenemos manos el se ve más cool. micrófono. Sí. Ajá, entonces. Y nosotros vamos a decir, como siempre, sigue el conteo y entonces hacemos como, ok, listo. Ok, listo. 1, 2, 2, 3. sigue el conteo.
del cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden deprisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó. Alábale. Llena nuestros corazones, Señor. Hoy queremos venir y ofrecerte alabanzas, porque tú lo mereces, Señor. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey de Israel.
dice nuestra adoración. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emmanuel. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando una vez más en medio de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. También bienvenida a mi esposa que está Gracias. al lado. Es una gran bendición poder tenerla ahí. Gracias por aceptar la invitación. De nada, Hoy para mí también. Hoy vamos a estar compartiendo una predica juntos, una vez más. Gracias a nuestro Señor. Y vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos, para que sea el Señor instruyéndonos, para que sea el Señor utilizándonos como un instrumento de justicia en su mano. Amén. Oremos. Amén. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta hora y te pedimos, mi Dios, que seas tú usando a mi esposa y seas usándome a mí como instrumentos en tus manos, poniendo en nuestros labios carbones encendidos Sí, sí. para llevar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo revelando a nuestras vidas, a los que estamos escuchando este mensaje, a los que vamos a escuchar este mensaje, más adelante en diferido incluso, para que seas tú dándonos conforme a la necesidad que tenemos cada uno. ¿Sí? Tú bendiciendo a cada una de las personas que están conectadas en este instante y que seguramente se vayan a conectar en diferido en el futuro. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora que estamos llegando a finales de este año, año 2020, seguramente muchos hemos hecho o hacemos un inventario de las metas que logramos, de las metas que no logramos. Este ha sido un año completamente atípico. Cierto. Y no sería descabellado pensar que los planes se han diluido, los planes que pudimos haber hecho se han diluido, han desaparecido, ¿no? Y todo motivado a algo que es común, no solamente a nuestro país, sino común a todos los países de todos los continentes. Sí. Y puede haber una interrogante en nuestra mente, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2021? Sí. Sí, quizás nos estamos preguntando, bueno, hicimos planes para el 2020 y muchos de ellos no se cumplieron. ¿Será que debemos hacer planes para el 2021? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Será que sí podremos este año cumplir esos planes que quizás han venido a nuestra mente? Y un interrogante, no sé si todos se harán esa interrogante, pero algo importante es meditar acerca de si nuestra condición espiritual puede influir o no puede influir, no solamente en los planes que vienen a nuestra mente, sino en la manera como se llevan a cabo estos planes, ¿no? Y desde el punto de vista espiritual, hoy queremos precisamente compartir lo que dice la palabra respecto a dos posibles condiciones espirituales que tienen todos los seres humanos. Y a propósito de eso, el título de la prédica de hoy, sería interesante que lo pudieran anotar, es Los dos reinos, que se refieren precisamente a estas dos condiciones. Y miren lo que dice la palabra en Colosenses 1, del 12 al 14. Vamos a leer en la traducción NTV. Sí, y dice Colosenses 1, versículos 12 al 14, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz.
pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. De este texto que acabamos de leer se desprenden dos condiciones. La primera, hay una condición espiritual donde se están en el reino de la oscuridad. En algunas traducciones se refiere al reino de las tinieblas. Y hay una segunda condición que dice, hay una condición espiritual donde se está en el reino de su Hijo amado. Colocamos entre paréntesis, su Hijo amado es Jesús. Juan 3:16, fíjense lo que nos dice, ¿puedes leerlo? Sí, claro. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Okay, es interesante, si conectamos este versículo con el anterior, que precisamente los que han creído en Jesús no están perdidos y están en esa condición espiritual donde estamos con el Hijo amado, con Jesús. Sí, que es la segunda condición espiritual que mencionaste. Pero para aquellos que aún no han creído, están en la condición número 1, donde precisamente se habla de estar en el reino de la oscuridad. Sí. Y quizá es importante, ¿no?, que pensemos que cómo queremos terminar el año 2020 y comenzar el año 2021. Sí. ¿En qué condición espiritual queremos estar? Sí, seguramente tú no hayas meditado en esto, o sí, pero es trascendental pensar en esta realidad, sobre todo por lo que acabamos de comentar, ¿no? Como seres humanos, ¿estamos en una condición espiritual o estamos en la otra? No podemos decir, no, pero es que yo no quiero estar en ninguna de las dos condiciones. Eso no se vale, ¿no? Sí. Y esto es, además de interesante, es importantísimo, ¿no? Porque aunque tú no creas, eso es como en el caso de las leyes físicas, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo no creo en la ley de acción y reacción, no creo en la ley de gravedad, ¿no? Bueno, y decido lanzarme del Parque Central, por ejemplo, el último piso, y no creo en la gravedad, y como yo no creo en la gravedad, yo no voy a caer al piso si me lanzo. Tú puedes no creer, pero efectivamente vas a caer. O que digamos que mañana no va a ser lunes, ¿no? Yo diga, no, bueno, yo no creo que mañana vaya a ser lunes. Tú puedes no creerlo, sin embargo, indefectiblemente va a suceder así, a menos que Jesús venga, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, como personas, tenemos que entender por la palabra de que existen dos posibles condiciones. Y solo Dios sabe qué es lo que nos va a traer el futuro. Y creo que si un año lo ha demostrado, ¿no?, que es así, es este año 2020, ¿no? Sí. Donde muchos habíamos pensado, habíamos planificado, habíamos hecho inversiones. Es sorprendente, ¿no?, cuando tú te paseas en el caso de Caracas, esta ciudad donde estamos en Venezuela, observamos que para esta época muchos negocios tenían temas navideños, ¿no? Sí. Nosotros nos sorprendimos muchísimo que muchos negocios cambiaron incluso su ramo, ¿no? Todos se convirtieron en bodegones de alimentos. Sí, es cierto. Y cambió el mapa radicalmente, ¿no? Nuestra vida fue transformada, ¿no? Creo que si un año demuestra que efectivamente nosotros no tenemos el control de lo que va a ocurrir en el futuro, es este año que acaba de terminar, ¿no? Y definitivamente va a existir una diferencia rotunda dependiendo del reino donde estemos. Sí, cierto. Y es que existen dos escenarios, ¿no?, que van a depender de en qué reino están. Y cada uno de
de esos reinos en los que estamos, va a tener un escenario y que dependiendo de dónde estemos, pues vamos a vivir ese escenario, ¿no? Y el primer escenario, el escenario de el reino de las tinieblas o el reino de la oscuridad, nos plantea varias situaciones de las cuales son esclavos o somos esclavos. El que esté en ese reino es esclavo. Y la primera es que dice que somos esclavos del pecado. Somos esclavos al pecado. Y podemos verlo en Juan, capítulo 8, versículos 33 al 36. ¿Se puedes leerlo, mi amor? Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Sí, entonces la palabra nos habla de que cuando estamos en el reino de la oscuridad, somos esclavos al pecado. Y no importa si lo creemos o no, como decías tú antes, ¿no? Es la realidad, es lo que sucede. Y un segundo aspecto, o otra segunda cosa de la que somos esclavos cuando estamos en el reino de la oscuridad, es que somos esclavos a la ley. Y podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 1, lo que dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud que se refiere este texto, si leemos todos los versos anteriores, para ver el contexto, precisamente se refiere al yugo de esclavitud de la ley. Y es interesante cuando leemos en Gálatas cómo Pablo exhortaba a los Gálatas precisamente porque ellos, siendo gentiles, Pablo les había llevado las buenas nuevas. Sin embargo, los judíos que venían de la ley pretendieron de alguna manera llevarlos a la esclavitud donde estuvieron los judíos, porque los gentiles no estaban en el yugo de la esclavitud de la ley. Sin embargo, sí estuvieron en el yugo de esclavitud de sus dioses. Y entonces eso era lo natural, era lo que ellos conocían. Por eso es que la palabra dice que manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Se refiere a esto. Sí, que cuando estamos en el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, estamos sujetos al yugo de esclavitud. Y es importante incluso, y de hecho es lo que habla un poco Gálatas, ¿no? Que si ya tú no estás en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, no vuelvas a ese yugo de esclavitud, ni a ser esclavo de la ley, ni a ser esclavo del pecado. Es importante que entendamos que ya no tenemos que ser esclavos, si hemos pasado ya al reino de su amado Hijo, como dice la palabra, el reino de Jesús. Y también es importante resaltar que aunque nosotros incluso como venezolanos o en el país donde te encuentres en este instante, tal vez tú puedas decir, bueno, pero yo no he estado sometido a la ley porque yo no soy judío. Eso no es cierto, porque a pesar de que no seamos judíos, precisamente siendo una ley de Dios, aunque tú incluso la desconozcas, también estás sometido a la esclavitud. Porque la condición que determina que esté sometido a la esclavitud de la ley es precisamente estar en un reino u otro, ¿no? Y en este caso, cuando se está en el reino de las tinieblas, como consecuencia se es esclavo de la ley. Es correcto. Y cuando se está en el reino del Hijo amado, en este caso el reino de Jesús, al cual veíamos que se es trasladado por el hecho de creer en Jesús. Entonces, en esa condición no se es esclavo de la ley, sino de la gracia. Y bueno, y una tercera cosa de la que somos esclavos cuando se está en el reino de las tinieblas es esclavos al temor. Y dice Romanos 8:15,
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. No hemos sido llamados a ser esclavos los que están bajo el reino de Jesús. Sin embargo, los que están bajo el reino de las tinieblas, de la oscuridad, sí dice la palabra que son esclavos al temor. Aunque no lo quieran, hay mucho temor, hay mucho miedo de qué va a pasar, de qué va a suceder. Y quizás ahorita, en este tiempo que estamos finalizando un año, que viene un nuevo año, yo conversaba contigo, no sé si te acuerdas, que yo no soy muy asiduo a las redes. Sin embargo, las pocas veces que veo que hay muchos memes, mucha información. La gente está así como que, ¿qué va a pasar cuando llegue las 12 de la noche del 31 de diciembre, ¿no? Y yo creo que eso que transmiten esos memes, ¿no? Es quizás ese temor que hay en la gente. ¿Será que casi que va a continuar este año? ¿Que todo va a seguir igual? ¿O irá a haber un cambio? Entonces, ese temor es una esclavitud que cuando estás en el reino de las tinieblas no puedes deshacerte de él, ¿no? Y que Dios nos llama a los que no estamos en el reino de las tinieblas a no ser esclavos nuevamente de ese temor, sino que al contrario debemos confiar entonces en Jesús. Sí, es importante lo que señalas, mi amor, porque tal vez tú como cristiano te puedes preguntar, pero yo sigo teniendo temor. Uh-huh. Y yo en cierta manera también sigo cometiendo pecado. Uh-huh. Y yo he creído en Jesús, tú puedes decir, y verte en esa condición. Es sumamente importante que entendamos que cuando venimos a Jesús, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y mora en nosotros, y Él es el que nos va a permitir que haya una transformación. Y en la medida que tú, como creyente, decides conocer más a Dios, conocer más a su Hijo y obedecer, entonces ese proceso va a hacer en tu vida un cambio. Uh-huh. Y a lo mejor tú no lo notas de un día para otro, ¿no? Sí, es un proceso que puede durar toda la vida, y Pablo lo grafica, y lo hemos comentado en otras oportunidades. Pablo lo grafica como una carrera de esas que se hacen en las pistas de atletismo, una carrera donde vamos siendo transformados en la medida que como consecuencia de creer, de conocer más a Dios, y eso viene por el oír la palabra, ¿no? y obedecer. Uh-huh. O sea, hay un proceso transformador que conocemos como santificación, ¿no? Y en la medida que tú vas conociendo más a Jesús, en la medida que tú te vas pareciendo más a Jesús, entonces ese proceso de santificación te va permitiendo parecerte más a Él, y ese parecerte más a Él se va a ver reflejado hacia los demás. Los demás van a ver que hay un cambio real en tu vida, los frutos del Espíritu van a florecer, y con los frutos del Espíritu también vienen los dones del Espíritu que te hacen ser útiles en el reino y en medio de la iglesia. Entonces, no te afanes, no te sientas triste si de repente dices, bueno, pero yo aún tengo como cosas que no se parecen a ese reino del que ustedes me están hablando, que dice la palabra. Pero uh-huh, es una realidad que tenemos que estar conscientes, y que definitivamente es el poder del Espíritu Santo el que va a hacer esa transformación. Uh-huh. Y sin duda alguna, no tengo la menor duda de que si realmente hemos creído en Jesús, hay un proceso transformador. Eso no, sí, correcto. Eso no hay discusión al respecto. Es una consecuencia sine qua non. Uh-huh. Ok, entonces hablábamos de que en este escenario de estar en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, somos esclavos al pecado, somos esclavos al miedo, somos esclavos a la ley. Y ahora veamos el otro escenario, y es
cuando estamos en el reino de Jesús, en el reino de su amado Hijo, como dice la palabra, ¿no? Y es que lo primero que pasa es que cuando estamos en el reino de Jesús somos verdaderamente libres. Cuando estamos en el reino de Jesús, cuando creemos en Cristo, pues hay libertad en nosotros. Y somos entonces, en primer lugar, siervos de Dios. Y veamos lo que dice Romanos 6, versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Uh-huh. Sí, una vez que ya hemos sido liberados del pecado, y recuerden que lo que decía Henry hace un rato, ¿no? Somos liberados del pecado, somos trasladados de ese reino de oscuridad al reino de Jesús cuando creemos en Jesucristo como la única solución para llegar a Dios. Entonces, cuando somos liberados del pecado, ya no estamos al servicio sino de Dios. Hemos sido puestos al servicio de Dios, somos siervos de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante lo que nos enseña la palabra, ¿no? Uh-huh. Que por cierto es una condición que no podemos, como le comentábamos hace rato, no podemos decir, bueno, no quiero estar en esta condición, en aquella condición. Siempre vamos a estar en una de las condiciones. Sí. El otro aspecto de estar en el reino de Jesús, en el reino del amado Hijo de Dios, es que somos amigos del Señor. Esto es una palabra que lo llena a uno como de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. El que somos amigos del Señor. Y fíjense lo que dice Juan 15:15. ¿Puedes leerlo, mi amor? Sí, dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, el Señor nos llama amigos una vez que hemos sido trasladados a ese reino de Jesús. Y lo contrario de amigo es enemigo. Y yo no sé si hemos meditado en esto, pero cuando se está en la condición de reino de las tinieblas, cuando se está en ese reino, estamos bajo el servicio, somos siervos en esa condición de Satanás. Uh-huh. O sea, el que está en esa condición, en el reino de las tinieblas, es siervo de Satanás y por lo tanto es enemigo de Dios. Por eso es que cuando somos trasladados al reino de su Hijo amado, de Jesús, entonces adquirimos esta condición de ser amigos. Dejamos de ser enemigos para convertirnos en amigos. Y el siguiente punto es que, o la siguiente característica es que somos hijos y herederos. Y lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Y dice de la siguiente manera, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Tremenda noticia, ¿no? Sí. Qué tremendo es esta palabra, ¿no? Que no solamente somos hijos, sino como consecuencia de ser hijos, también somos herederos. Herederos de la gracia, herederos de todas las promesas que Dios tiene en su palabra para sus hijos, herederos de un reino, justamente con Jesús. Qué bueno, sí. También una consecuencia de estar en el reino de su Hijo amado es que seremos verdaderamente libres. Y en Juan 8:31 al 36, fíjense lo que dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, les dijo: si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, eso lo habíamos leído ya, ¿no? Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes
¿cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, como hijos de Dios por medio de Jesús, efectivamente somos verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? Libres del reino de la oscuridad, libres del reino de las tinieblas. Y esto es sumamente importante, porque siendo parte del reino de su Hijo, del reino del Hijo de Dios Jesús, también somos herederos y vamos a tener todas las prerrogativas, todos los beneficios que como hijos de Dios adquirimos en ese instante. Sí, y uno de esos beneficios es el que acabas de decir, la libertad. Somos realmente o verdaderamente libres. Es importante también acotar que así como éramos enemigos, estando en el reino de las tinieblas, enemigos de Dios, y cuando somos trasladados al reino de su Hijo amado, pasamos a ser ahora amigos e hijos y herederos, también es importante que entendamos que pasamos entonces a ser enemigos de Satanás. Sí, enemigos del reino de las tinieblas. Ok, y otra condición que podemos ver cuando estamos en este escenario del reino de Jesús es que ahora somos esclavos, pero esclavos de la justicia. Romanos 6, 15 al 23 dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué frutos cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo esto, ¿no? Y creo que acá en esta palabra se ve claramente la condición en la que estábamos antes de creer en Jesús. Si tú has creído en Jesús, es importante que uno entienda de dónde vino, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando entendemos de dónde venimos, podemos ser agradecidos por la condición de donde fuimos sacados, ¿no? Sí. Y interesante también lo que dice la palabra, que se le perdona mucho más agradece, ¿no? Y no debemos olvidar esto, no debemos olvidar de la condición donde veníamos, que era del reino de la oscuridad, que era ese reino donde nosotros entregábamos nuestro cuerpo para la maldad. Y la palabra dice que cosas que ahora nos avergüenzan, ¿no? Y no nos quedemos en la vergüenza, ¿no? Sino más bien que nosotros podamos entregar nuestra vida para la justicia, para ser cada vez más santos, ¿no? Sí. Para ser dignos de aquel que nos llamó, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Sí. Y bueno, Jesucristo nos dio ejemplo y dice que debemos ser como Jesús, esclavos de los demás cuando estamos en el reino de Jesús. Debemos ser esclavos de los demás. Y Mateo 20, 25 al 28 dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así.
Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. Él vino y no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y en todo momento lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. En todo momento su ejemplo fue servir. Sí, definitivamente necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Incluso la palabra dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Uh-huh. Sino que vino a estar en medio de nosotros en forma de siervo, ¿no? Uh-huh. Y se humilló hasta lo sumo, y hasta morir en una cruz se hizo obediente, ¿no? Y imagínense si eso lo hizo Jesús y nos dio con ello ejemplo, entonces ¿qué deberíamos hacer nosotros? Sí. Y la palabra de Dios dice que hay unos mandamientos que son como los que resumen toda la ley y los profetas, y se concluyen en el amor, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, ¿no? O sea, amarás a tu Dios, comienza ese verso. Uh-huh. Pero también dice amarás a tu prójimo como a ti, y se resume en el amor. En el amor que está sintetizado en la palabra que leíamos: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y creo que eso es un amor que nosotros no podemos entender, ¿no? Porque siendo pecadores, y no solamente yo, no solamente tú, sino toda la humanidad, todos los que han existido y los que existirán antes de que venga Jesús nuevamente, ¿no? Sí. Por cada uno de ellos Jesús hizo un sacrificio, ¿no? y tomó el lugar que nos correspondía, Uh-huh. en la cruz, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos estar en esa cruz y Jesús tomó nuestro lugar. Y es importante este año, cuando te sientes allí el 31, Sí. acostumbramos a hacer una evaluación de lo que tuvimos que dejar en este 2020 tan atípico, tan extraño, ¿no? Que muchos quisiéramos que se borrara ese 2020, ¿no? de la historia. Cuando nos sentimos a meditar no solamente lo que está terminando, sino también lo que viene en el 2021, es importante que primero nosotros podamos decidir, entendiendo que hay dos reinos, en cuál condición espiritual yo quiero estar para el 2021. Uh-huh. Entendiendo que en este momento, si tienes a Cristo en tu vida o no lo tienes, estás en una condición espiritual, estás en uno de los reinos. Correcto. La pregunta: ¿en cuál de esos dos reinos quieres estar en el 2021? ¿Cómo quieres formular tus planes? ¿Con Cristo en tu vida, estando en el reino de Jesús? ¿O quieres permanecer en el reino de la oscuridad? Definitivamente esta decisión es trascendental, porque muchas veces pensamos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer nuestros planes, Uh-huh. podemos en nuestras propias fuerzas alcanzar las metas, y bueno, y nos damos palmaditas cuando obtenemos los logros, ¿no? Sí. Y pretendemos que es así, pero sin duda alguna la palabra nos señala que esos planes surgen en una condición espiritual. Esos planes surgen de una persona que está en uno de los dos reinos. Sí. Sí, y es importante, la palabra nos dice que nos advierte en cuanto a el confiar en nosotros mismos a la hora de hacer esos planes. Es importante que veamos lo que dice la palabra, y eso está en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Quisiera leerlo. Dice: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es:
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo creo que este texto de la palabra es un dibujo del año 2020, ¿no? Quizás muchos de nosotros hicimos planes, dijimos, bueno, este año voy a hacer esto, aquello, lo otro, voy a invertir, voy a casarme, a tener hijos, tantos planes que a veces hacemos. Pero definitivamente, cuando los hacemos en nuestras fuerzas, cuando nos empeñamos en estar en el reino de las tinieblas, pues esos planes quizás no tengan incluso mucho sentido. Y es cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros creemos en Jesús y entendemos que es Él quien puede hacer y permitir que los planes o las cosas que incluso desea nuestro corazón puedan hacerse realidad. Y que somos capaces entonces de decir, bueno, si el Señor quiere, voy a hacer esto o aquello. Entonces es en ese reino, es en ese momento, estando en el reino de su amado Hijo, en el reino de Jesús, en que realmente vamos a tener, no importa las circunstancias, no importa si es año 2020 o es año 2021, no importa si es igual o peor o mejor, hablando desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, lo que va a marcar la diferencia es la decisión espiritual que tomemos. Sí, porque precisamente esa decisión espiritual va a impregnar todo lo que tú hagas, todo lo que tú eres, e incluso va a ir más allá, porque no solamente lo que tú eres, porque nosotros como seres humanos impactamos a nuestro alrededor. Y imagínate, si lo pudiéramos ver gráficamente, si yo estoy lleno de una sociedad o por ejemplo de tinta que manche, todo lo que está a mi alrededor lo voy a manchar, aunque quiera hacerlo. Y todo lo que está a mi alrededor yo lo voy a manchar con esas características del reino donde yo me encuentro, ¿no? Y cuando hablo de esto me refiero a cosas prácticas, ¿no? A tu hogar, si tú tienes hijos, si tú tienes esposa, esposo, a las personas que trabajan contigo, a las personas que conviven contigo en la comunidad, ¿no? Tú vas a impregnar a esas personas con la naturaleza del reino donde tú estás, tú estés. Y esto es algo muy importante. Vamos a orar por aquellos que han creído en Jesús, que en un momento de su vida decidieron decirle a Jesús que creían en Él, y sin embargo puedan estar atravesando por estas circunstancias que comentábamos, ¿no? De temor, incluso de verse y decir, bueno, pero pareciera que yo todavía estoy esclavo de esto que comentábamos, de la ley, del miedo y del pecado. Sin embargo, es importante que le puedas creer en Jesús y que puedas empezar a dar pasos. Pero estos pasos no pueden ser en tus propias fuerzas. A veces es algo difícil de entender. Nosotros como creyentes en Jesús tenemos la esencia, tenemos su naturaleza, tenemos el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a permitir parecernos cada vez más a Jesús. Y en esa medida en que nos parecemos, es como una acción y reacción, ¿no? Nos vamos a ir pareciendo cada vez más, y entonces eso nos va a dar nuevas fuerzas. Pero esas fuerzas, aunque las muevan nuestros miembros, aunque sean tus manos, aunque en apariencia sea tu pensamiento, aunque en apariencia sea soy yo, realmente si yo he creído en Jesús, el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y debemos creer esto, ¿no? Voy a orar por ti que crees en Jesús, y por nosotros que hemos creído en Jesús, para que el Señor nos ayude, para que este año que está culminando nosotros podamos ser agradecidos, porque la palabra del Señor también dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y la pregunta sería, ¿y este 2019, final 2019 y final 2019 y todo 2020? La pandemia empezó en finales de 2019, si ustedes no lo recuerdan, en China, ¿no? Pero vamos a tener más de un año con el tema de la pandemia. ¿Será que también esta pandemia ayuda a aquellos que aman a Dios? Claro, sí.
La respuesta es sí. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Y te pido, mi Dios, por todos aquellos que hemos creído, para que tú nos sigas acompañando, para que tú obres en nuestras vidas, para que de una manera efectiva, una manera real, podamos ser libres, como dice tu palabra, que no volvamos al yugo de esclavitud de la ley, que no volvamos al yugo de esclavitud del pecado, que no estemos en la esclavitud del miedo, que nosotros realmente podamos experimentar la libertad que tú nos diste en la cruz del Calvario. Que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta que representa para cada uno de nosotros este fin de año 2019 y todo este año 2020 que ya está culminando. Señor, que nosotros en medio de esta realidad podamos ser agradecidos, podamos mirar con tus ojos, Dios, no la realidad que podemos palpar con nuestros sentidos, sino la realidad por medio de la fe y creer que tú estás obrando, creer, como dice tu palabra, esa convicción de esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que nosotros podamos tener fe y estar asidos en tu palabra y en tus promesas de que todas las cosas nos ayudan a bien y esta pandemia, de este tiempo que ha sido más de un año, también nos va a ayudar para bien, porque así lo creemos. Señor, que este año que culmina, Señor, nos llene de esperanza para este nuevo año que inicia. Que nuestra esperanza no esté en los indicadores económicos. Muchos hablan de que va a venir una crisis cual no ha habido en toda la historia, en el sentido económico. Muchos hablan de que va a haber hambre cual no ha habido en la historia. Pero nosotros hemos creído en un Dios que levantó de los muertos a Jesús, Amén. a nuestro Señor Jesús, y que ese Dios que levantó de los muertos a Jesús es nuestro Dios. Que ese Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco es nuestro Dios. Y que en medio de las circunstancias, que aquellos que con su conocimiento humano pueden pretender predecir, eso no nos va a mover, eso no nos va a limitar, porque nosotros hemos creído en ti, Señor. Amén, sí, Señor. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino, y aún en medio de las circunstancias que puedan venir, que solo tú sabes, mi Dios, cuáles van a ser para el 2021, que nosotros también podamos vivir en la realidad de cada uno de nosotros, que todas las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Amén. Ayúdanos a creer, Señor. Pon tu paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Que esta noche, la noche del 31, dentro de 4 días, en la noche de ese 31 nosotros podamos darte gracias por este año que culmina y darte gracias por este año que viene. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Yo quisiera invitar, y le voy a pedir a mi esposa que pueda orar, invitar a aquellos que no han creído aún en Cristo. Y digo, no han creído aún en Cristo porque Dios te está dando la oportunidad. Una vez más, te está dando la oportunidad para que en este instante tú puedas decidir creer en Él. Y que Él cumpla lo que promete en su palabra. Que Él pueda entonces trasladarte del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Y que todas estas cosas maravillosas que acabamos de compartir, y te digo algo, hay cosas más maravillosas en sus palabras que vas a poder experimentar. Amén. Sí, bueno, para ti que aún no has tomado la decisión de creer en Jesucristo, yo quiero invitarte para que puedas, ya sea repetir conmigo esta oración o en tus propias palabras puedas decirle a Jesús, si has decidido tomar esa decisión de creer en Él, puedas decirle eso, que quieres creer en Él y que puedas tomar la decisión de dejar que sea Dios trasladándote del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Oremos.
Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he andado alejado de ti y que te necesito, que mis esfuerzos, todo lo que he hecho hasta ahora, no me han permitido llegar a ti, no me han permitido ser verdaderamente libre. Me han hecho incluso seguir esclavo a muchas cosas, a temor, a angustia, al pecado. Señor, yo quiero pedirte que entres en mi vida y que seas tú transformándome y que puedas hacer el milagro de trasladarme de ese reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos con cada una de las personas que deciden creer en Jesús. Yo voy a orar, vamos a orar ahora por todos aquellos que en este instante han decidido creer en Jesús, incluso por aquellos que en el futuro, viendo esta transmisión de este mensaje, este servicio, puedan también decidir creer en Jesús. Vamos a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, estamos gozosos, estamos contentos por todos aquellos que han decidido creer en ti. Sí, todos aquellos que tú has colocado en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad de recibirte como Señor y Salvador. Bendice a cada una de estas personas. Yo te pido que le des la convicción por medio de tu Espíritu Santo, primeramente de ser tus hijos, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios. Y que como hijos herederos de tu gracia, herederos de tu amor, herederos de tu libertad, que cada una de las personas que te ha recibido como Señor y Salvador pueda tener paz, pueda tener libertad, pueda sentirse verdaderamente libre, porque tu verdad nos ha hecho libres. Bendice a cada una de estas personas, a cada uno de estos mis hermanos, nuestros hermanos, porque por medio de Jesús somos hermanos. Oh Señor, sé tú guiándole y no permita, Señor, que Satanás quiera entorpecer su crecimiento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, mi Dios, y te damos gracias por cada una de estas personas. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, queremos que sepas que aquí en la Iglesia Oasis estamos para servirle, ¿verdad? Sí. Y nos gustaría que pudieras comunicarte con nosotros por cualquiera de los medios que tenemos, por las redes sociales, por WhatsApp, que de alguna manera nos hagas saber, porque queremos ayudarte, queremos alegrarnos contigo, queremos compartir contigo la bendición del hecho de que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de su amado Hijo. Y bueno, hemos llegado ya al final. Como dijiste hace un rato, faltan 4 días para... Sin contar lo que falta. Ajá, sí. Para terminar el año, y queremos realmente desearles que puedan recibir un feliz año, que este tiempo que puedan estar con sus familias o donde quiera que puedan estar, puedan dejar el tiempo para así pedirle al Señor que tome el control y que sea Él guiando sus planes, que sea Él ayudándoles, de manera que el próximo año pueda ser un año de bendición para todos. Siento que estemos en el reino de su amado Hijo. Pero como familia Oasis queremos desearles un feliz año. Sí. 2021, que Dios les bendiga de una manera especial. Amén. Cada uno. Siéntanse contentos porque el Señor está con nosotros. Amén, sí. Dios les bendiga. Vamos Chao. a continuar alabando y adorando al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador.
su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerto tu Hijo, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Bueno, nuevamente queremos despedirnos ahora sí y desearles un feliz año 2021. Dios les bendiga grandemente. Sí, bueno, que este año que viene puedan recibir y disfrutar las bendiciones del Señor. Feliz año 2021. Dios les bendiga. Chao.